presentaremos a las personas que tendrán la responsabilidad de representar a todos los peruanos y las peruanas en el Congreso de la República, de crear, de modificar, derogar las leyes y también de fiscalizar. Esto con el único objetivo de impulsar el desarrollo económico, político, social y cultural de nuestro país. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Elecciones 2016, propuestas legislativas. Hoy escucharemos a 4 candidatos en este primer bloque con su respectiva oferta política en relación con la reforma del Poder Judicial. Vamos a presentarlos a continuación. Tenemos el día de hoy a Freddy Otárola, candidato con el número 6 por el Partido Nacionalista, bienvenido. También nos acompaña Olces Carrión con el número 31 por el Partido Perú Nación, bienvenido también. A mi lado izquierdo se encuentra Luis Moncada, candidato con el número 9 por el Partido Peruanos por el Cambio, bienvenido. Gracias. Y Sandro Parodi con el número 3 por el Partido Orden, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenidos todos nuestros invitados. Hoy expondrán sus planteamientos, el planteamiento de su agrupación política con respecto a esta reforma del Poder Judicial, y luego en un segundo bloque tendremos tiempo para debatirlo. Empezamos entonces con Freddy Otárola. Tiene 2 minutos, por favor, lo escuchamos. Bueno, previamente un saludo a todos los postulantes y de todo corazón les deseo la mejor suerte del mundo. La democracia requiere renovación. Un dato que es importantísimo: el 60% de los detenidos por la policía salen libre antes del año y la policía tiene que capturarlos y algunos no. Corrupción del Poder Judicial y el Ministerio Público en parte, pero fundamentalmente el código adjetivo le ha restado facultades de investigación a la Policía Nacional del Perú y la ha reemplazado por fiscales bisoños, insuficientes y, reitero, con poca experiencia. Entonces tenemos que dar un paso radical. No podemos permitir que los criminales sigan ocasionándole daño a la policía, a la democracia y generando inseguridad. Hay que devolverle la facultad de investigación a la Policía Nacional. Con más experiencia que estos nuevos fiscales y con mucho trajín en el asunto, creo que van a permitir que ese 60% de criminales por deficiencia de investigación vuelvan a seguir ocasionando lágrimas y atentando contra la propiedad de todos los peruanos. Sintetizando, devolvámosle a la Policía Nacional del Perú, obviamente bajo la supervisión y dirección del Ministerio Público, la facultad de investigar que le ha restado el nuevo código adjetivo. Bien, tenemos todavía algunos segundos más, ¿algo que agregar? Sí, porque es un hecho objetivo. Quiero circunscribirme en ese tema. De acuerdo a estudios materializados en los últimos meses, ¿no?, el 60% de los fiscales son nuevos, con poca experiencia en investigación, y eso permite que los delincuentes estén saliendo como perro en su casa a las comisarías por la falta de calidad y firmeza en eso. Por eso me ratifico en la propuesta: devolvámosle la facultad de investigar a la Policía Nacional del Perú. Esta sería la reforma. Bien, luego en el segundo bloque conversaremos sobre ese tema y le vamos a dar tiempo para profundizar cómo lo haríamos o qué faltaría además de esta reforma que usted propone. Seguimos con Olces Carrión, candidato con el número 31 por el Partido Perú Nación. Lo escuchamos. ¿Cuál es su oferta política con respecto a la reforma del Poder Judicial? Muchas gracias, Leta, por la invitación y un saludo a todo tu público televidente. Para hablar de una reforma judicial, primero tenemos que hablar de cambios drásticos que tienen que darse a nivel de instituciones, no solamente en el Poder Judicial. Mucha gente cree o tiene el chip de que la reforma judicial tiene que ser en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque hay instituciones públicas, ¿no?, que de manera directa o indirectamente, ¿no?, también administran justicia, ¿no? Entonces es por eso que tiene que hacerse una reforma a nivel de instituciones, no solamente en el Poder Judicial. Y desgraciadamente
este mal que siempre nos viene atacando es la corrupción. O sea, la corrupción tiene que estar en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en la PNP, ¿no? Que también administran justicia de manera indirecta, ¿no? También están involucrados el INPE, las procuradurías, los abogados de oficio, en fin, es un conjunto en general si queremos hablar de una reforma judicial. O sea, hagamos una reforma judicial verdadera y no a medias, ¿no? Entonces, pero ¿cómo lo hacemos? Primero, tenemos que combatir este virus, como he dicho, que es de la corrupción. Desgraciadamente, ¿qué hacemos? Si capturamos un delincuente y lo ponemos a la policía, es un buen policía, muy bien, lo pasa al Ministerio Público, pero el Ministerio Público lo suelta. O sea, estamos empezando mal. Entonces no hay una justicia equitativa, no hay una justicia imparcial, porque desgraciadamente estos administradores de justicia, pues, desgraciadamente tienen que estar con este virus de la corrupción, que es un mal que le viene haciendo mucho daño. Por más que querramos hablar de una reforma judicial, si no combatimos este mal de la corrupción, creo que no vamos a llegar a una verdadera reforma judicial a nivel de todas las instituciones. Bien, muchísimas gracias, Moisés Carrión. Quedaron algunos segundos, ¿alguna puntuación sobre...? No, todo por ahí está bien. Sobre el tema de guardamos para el segundo bloque. Para el segundo bloque. Claro que sí. Continuamos con Luis Moncada, candidato con el número 9 por el Partido Peruanos por el Cambio. ¿Cuál es su propuesta para administrar mejor la justicia, como lo decía el candidato que hemos escuchado? Gracias. Bueno, creo que nosotros tenemos uno de los mejores planes de gobierno, y nuestro plan de gobierno respecto al Poder Judicial, estamos planteando incluso reformar el Consejo Nacional de la Magistratura, que son los encargados de elegir a los jueces y fiscales del Poder Judicial. Pero creemos que falta, pues, liderazgo en el Poder Judicial, compromiso de los propios magistrados, de que vean el Poder Judicial como su propia fuente de trabajo, y aparte su propia vocación permita de que ellos verdaderamente tutelen y administren justicia correctamente. Entendemos la problemática del Poder Judicial desde adentro. No administran justicia, ni siquiera son justos con su misma gente. Tenemos trabajadores del Poder Judicial, los trabajadores del Poder Judicial, los especialistas, los secretarios, que tienen hace 15 años que no les aumentan el sueldo, tienen un básico de 1.700 soles, hacen sus huelgas y apenas les dan unos bonitos que al final, que cuando se liquidan, ni siquiera entra a la liquidación de los beneficios sociales de sus bonos. Entonces, para empezar, hay una injusticia dentro del Poder Judicial. Entonces nos quejamos de la corrupción, nos quejamos de que nos liberan rápido, pero esos señores especialistas legales en el Poder Judicial, que tienen horario de entrada pero no tienen horario de salida, por ejemplo, y tienen que algunos días ir hasta los sábados y domingos a trabajar. O sea, hay una injusticia dentro del Poder Judicial que, para empezar, debemos por ahí empezar a hacer justicia, ¿no? Que el Consejo Nacional de la Magistratura, dentro del plan de gobierno de Peruanos por el Cambio, que lidera nuestro líder Pedro Pablo Kuczynski, es nombrar realmente personas notables en el Consejo Nacional de la Magistratura, con vocación, con corazón, con sentimiento de administrar justicia, porque todos hemos sido, yo soy abogado, yo he sido curador procesal también un tiempo en el Poder Judicial, y vemos los litigantes, la gente que va a esperar una tutela y encuentra, pues, totalmente un desamparo total. Desde ahí creo que nosotros vamos a luchar porque verdaderamente hay una reforma en el Poder Judicial. Perfecto. Muchísimas gracias. Continuamos con nuestro siguiente invitado, Sandro Parodi, con el número 3 por el Partido Orden. ¿Cómo mejorar la administración de la justicia en nuestro país? Muchísimas gracias. Traigo el saludo de nuestro líder, el doctor Antero Flores Arauz, candidato a la presidencia por Orden. Orden es lo que este país necesita. Respecto a ese tema que comentan, coincido en muchas de las cosas que los señores candidatos aquí presentes están manifestando. Respecto al Poder Judicial, ¿cuántos de ustedes que me ven, que me aprecian en ese momento en televisión, han sufrido las consecuencias de este descalabro terrible e infausto que es el Poder Judicial actualmente? ¿Cuánta injusticia existe allí? Por ejemplo, ¿qué tan fácil es que cualquier persona acuse a otra de algo cuando no haya existido tal falta o tal delito?
¿Qué tan fácil es autoinfligirse una herida o algo, o un golpe, para poder denunciar a otra persona y empapelarlo y arruinarle la vida? Frente a ese particular, precisamente a eso iba, hay una propuesta muy particular que quisiera hacer. Yo antes he estado, bueno, ahora además soy colega de ustedes, periodista, y desde ahí también, desde esa tribuna lo he estado haciendo y lo seguiré haciendo. El Poder Judicial debe incorporar la utilización del polígrafo. Se utiliza en otros países, se utiliza en otros lados. Actualmente ya se está utilizando, ya se está usando, pero todavía hay muchos jueces que desestiman esa importante herramienta. Existen actualmente peritos judiciales especialistas en el uso del polígrafo que determina la verdad, la veracidad de lo que alguien pueda estar diciendo. Ese elemento tan importante que ayudaría tanto a evitar tantas personas injustamente en prisión, injustamente procesadas, injustamente empapeladas, no se está utilizando, no se está haciendo. ¿Por qué? Es lo que pedimos. En este gobierno de orden, lo que queremos es precisamente hacer eso, poner orden en ese país, y ese es uno de los elementos a utilizar. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros 4 invitados. Han presentado sus propuestas, hemos escuchado sus planteamientos. Ahora es momento de hacer una pausa y regresamos con la argumentación de esas propuestas. Pausa y volvemos con TV Perú y elecciones 2016, propuestas legislativas. No se vayan. La imagen íntima de 3 mujeres humildes. Mi problema es que el poco dinero que gano lo uso para pagar las colegiaturas de mis hijos. Que a pesar de tener todo en su contra, se las arreglan para cumplir sus metas. Hijas del Delta del Níger. El jueves, se le niega el derecho de convertirse en presidenta de su comunidad por ser mujer. Como venía Eufrosina Cruz Mendoza y es mujer, no sirve pues. Ella derrumbará las tradiciones arcaicas que imperan en su pueblo. La revolución de Eufrosina. El viernes. Nacer mujer significa que es muy probable que sea sometida a más violencia. 2 hombres me recogieron. El abuso que sufren las mujeres alrededor de todo el mundo. Yo soy mujer. Mujer y progreso. Por TV Perú. En documentales, mucho más que ver. Gánate 10.000 soles y disfruta en familia con Colgate Triple Acción. Es muy fácil. Deposita un sobre y 3 empaques vacíos de cualquier producto Colgate con tus datos personales en las ánforas autorizadas y participa. Sol, arena y diversión en el sur del Perú. Esta es la playa Ancumpita. Recorrimos sus costas en los rápidos tubulares. Este es el verano. Sandboard frente a la playa Las Tortugas. Navegación hacia la Caleta San José. ¡Qué lindo! Playas paradisíacas. E iremos en kayak hacia las cuevas pirata. Camaná, el verano llegó al sur. Reportaje al Perú, este domingo a las 6 de la tarde por TV Perú. Mucho más que ver. Gracias al auspicio de Panasonic, Ariel, Downy. Con elecciones 2016, propuestas legislativas. Ya hemos escuchado las propuestas de nuestros candidatos al Congreso de la República. Ahora escucharemos en profundidad cómo llevarían a cabo las propuestas. Vamos a empezar con Freddy Otárola, con el número 6 por el Partido Nacionalista. Él nos habló de devolver la facultad de investigación a la Policía Nacional bajo la supervisión del Ministerio Público. Hay que
modificar el código adjetivo y devolverle esa facultad. Pero hay otro tema interesantísimo, el de la justicia comunal. Mira, quienes derrotaron a la subversión del narcotráfico han sido las ramas campesinas y las comunidades campesinas. Cuando un abigeo es capturado por la comunidad o por la ronda, ¿no?, lo denuncian por secuestro. He conocido casos en los que el Ministerio Público ha pedido hasta 25 años de prisión para quienes defendían a su ganado o a su propiedad por capturar abigeos. Entonces, ¿qué planteamos nosotros? El proyecto ya está, nos faltó tiempo. Crear la justicia comunal. Pero esto no quiere decir que sea algo parecido a esta iniciativa de una persona en particular, Chapa tu choro, ¿no? No. Por favor. Es darle facultades a la comunidad campesina jurisdiccionales en temas de delitos específicamente detallados en la ley y cometidos dentro de su jurisdicción. Abigeato, ¿no?, usurpación, porque ahí no va la policía. Y cuando la ronda lo captura, está violando varios principios de orden y pueden ser denunciados por secuestro. Y darle dentro de la jurisdicción de la comunidad a las rondas campesinas facultades de policía. Pero no estamos legitimando entonces a la Policía Nacional. No, estamos creando una instancia inferior a los juzgados de paz con facultades dentro de las rondas campesinas. Esa es la justicia comunal que nos ha dado muchos resultados, que de hecho se está aplicando. De buena manera y de mala manera. Obviamente, hay que legalizarla para que se apruebe de mala manera. Y dos temas fundamentales, el tema del polígrafo, ¿no? Ojalá la señora Fujimori o la señora García pasen el polígrafo que pasó Urresti, ¿no?, para ver si sabía o no que pagaba sus estudios con parte de todos los peruanos. Y coincido en el tema del Consejo de la Magistratura. Tenemos que hacer una elección más democrática. Garantizar que no solo sean los fiscales supremos o los fiscales superiores quienes los elijan, sino todos los jueces y todos los fiscales, para darle tranquilidad a jueces y fiscales que vengan tranquilos. Nos hemos quedado sin tiempo y me he quedado preocupada también con el tema de devolver la facultad de investigación a la Policía Nacional del Perú, cuando también vivimos inmersos en la corrupción y la policía necesita una reforma. Solo para culminar, la policía captura un delincuente y no se puede interrogar a fin que éste declare quiénes son sus cómplices. No puede hacerlo, antes se podía hacer dentro de 24 horas, después se extendió a 15 días, hasta que venga el Ministerio Público, el médico legista. Mientras tanto los cómplices se fugaron y un fiscal bisoño, con la buena intención que tenga, no quiero estigmatizarlo, no le saca nada a delincuentes avesados. Por eso salen libres. Vamos a continuar, muchísimas gracias, con Onces Carrión con el número 31 por el partido Perú Nación. La corrupción, ¿cómo combatimos la corrupción? Usted también lo ha dicho, la corrupción está enquistada, hay que cambiar las instituciones, pero en conjunto, no solo el Poder Judicial, sino también la Fiscalía, el INPE. Exactamente. ¿No? ¿Cómo hacemos esta reforma en profundidad? Primero, una reforma judicial, primero tendría que ser un compromiso de todos los peruanos, definitivamente, solo no se puede hacer. Ahora, como lo dije en el bloque anterior, la corrupción se encuentra inmersa dentro de otras instituciones, ¿no? Desgraciadamente, después que le ha hecho tanto daño, que le viene haciendo daño al país, ¿no? ¿Cómo combatimos la corrupción? Pancho Vizcanseco, en uno de sus planes, tiene, por ejemplo, formar los tribunales de honor, ¿no?, que llegar a la presidencia él mismo lo va a presidir, ¿no?, conformado por personas independientes, ¿no?, y con una hoja pues de vida intachable, impecable. Claro, pero ¿cómo devolvemos esta legitimidad de las instituciones que hemos mencionado? Claro, que todo eso es un proceso, definitivamente este es un proceso a largo plazo. ¿Cómo sacamos la corrupción? Primero, impulsando programas para desterrar la corrupción, como lo dije anteriormente. ¿Cómo cuáles? Los tribunales de honor que propone el doctor Pancho Vizcanseco, ¿no?, que va a servir... ¿Cuál sería el mecanismo de un tribunal de honor? Procesar de manera inmediata y en un corto plazo a estos señores pues que cometan actos de corrupción, ¿no? O sea, los delitos de corrupción que acá se llevan a nivel judicial demoran 7, 10 años y al final pues al señor lo dejan libre, ¿no? Entonces ¿quiénes integrarían un tribunal de honor? Si llega Pancho a la presidencia, obviamente que lo va a presidir y va a convocar a todas las personas sin distinción política, no, pero que tengan una hoja de vida impecable, intachable, no, para que conformen estos tribunales de honor,
¿no? Eso es lo que se necesita, gente proba, gente capacitada, gente limpia, ¿no? Yo creo que ya llegó la hora pues de desterrar pues de manera drástica la corrupción. ¿Usted cree que un juez o un fiscal debe de tener una afiliación política o una vinculación directa con una agrupación porque prácticamente estaría politizando la justicia, como hoy en día se ve. O sea, la justicia se encuentra politizada. Cuando ya permitimos que el poder político incursione pues en la justicia, tenemos una justicia politizada y desgraciadamente tenemos, y de ser así, tenemos una justicia deficiente, incapaz, muerta, inepta. O sea, no podemos permitir jueces con... Pero hace falta más que voluntad para realizar esta... Necesita mucha preparación y si queremos tener jueces... Está difícil la cosa. Pero queremos tener buenos jueces, queremos tener buenos fiscales, empecemos de la Facultad de Derecho, donde ahí se forman los abogados, que en un futuro de repente van a querer ser jueces o fiscales. La Academia de la Magistratura, que los prepara para ser jueces y fiscales. A propósito de la Academia de la Magistratura, vamos a hablar con Luis Moncada, con el número 9 por el Partido Peruanos por el Cambio. Él habló de una reforma al interior del Consejo Nacional de la Magistratura, nombrar personas notables como jueces y fiscales. ¿Cómo se llevaría a cabo esta reforma? Bueno, habría que cambiar la Constitución, tendríamos que modificarla. Claro, definitivamente pasa por una reforma constitucional y luego pues aprobada esa reforma tendríamos que buscar, o sea, elegir a las personas más notables. ¿Y a quién podemos llamar notables? ¿O quiénes podrían ser las personas notables? Tenemos ex miembros del poder, de la Corte Suprema del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, pero que también tengan una vocación de servicio, por ejemplo en el tema académico, que hayan enseñado en universidades muchos años, que ante la vida pública hayan demostrado que verdaderamente podemos confiar en ellos, porque sinceramente en el Poder Judicial falta liderazgo, falta personas que puedan dar el ejemplo y desde ahí poder reformar en toda la jerarquía que, porque el Poder Judicial está conformado por una jerarquía, ¿no? Desde la Corte Suprema hasta los juzgados de paz letrados, ¿no? Claro, pero ¿cómo logramos esa nueva generación de funcionarios, de jueces, de fiscales? ¿Qué hacemos con estos magistrados de alto nivel? ¿Los mandamos a su casa por una cuestión de edad, por una cuestión de años dentro de estas instituciones? No, o sea, la reforma constitucional vamos a nombrar a los nuevos magistrados que se encargarán de elegir a los mejores jueces y fiscales ya de una manera, digamos, independiente, que tengan que ver con su tema, su preparación académica, su vida pública, su formación como personas, porque vemos en el Poder Judicial, miembros del Poder Judicial, jueces que a veces pues no actúan correctamente con sus mismos, digamos, integrantes. Por ejemplo, en Lima Norte, en un juzgado, una señorita se murió de tanto estrés, de verdad, salió en las noticias, porque entraba a las 8 de la mañana y salía a las 10 de la noche y la presión es tanta que tienen que ir los sábados, los domingos, y a veces uno sabe el carácter que tiene el trabajador, el especialista legal o el secretario, que finalmente un día se enfermó y se murió. Bueno, el electorado también puede tener un ataque de estrés y de pánico conforme vamos viendo nuestros candidatos. Pero por supuesto, pero mire, pero hay que saber las realidades de dentro del Poder Judicial. Si usted supiera, por ejemplo, los trabajadores del Poder Judicial cómo sufren ante tanta presión. Claro, también deberíamos tener un mecanismo para reconocer a los buenos jueces, fiscales, a los que luchan contra el narcotráfico, contra las distintas mafias. Eso sería una propuesta que me gustaría escuchar de parte del partido. Definitivamente, cuando decimos personas notables, hay buenos jueces y buenos fiscales que podrían en algún momento ser ellos los elegidos. ¿Cómo le damos ese reconocimiento? Esta valía por su honestidad, por su eficiencia, por su transparencia. Bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar con Sandro Parodi, con el número 3 por el partido Orden. Usted habló del polígrafo. Así es. Esto es bastante debatible, ¿verdad? En el mundo se utiliza. ¿En qué países se utiliza el polígrafo? Por favor. Entiendo que en los Estados Unidos se utiliza. ¿Como regla general? No, dependiendo de cada juzgado. Bien. Dependiendo de cada corte Ahora, en particular. Pero acá en Perú ya se utiliza. Le voy a dar un dato. Sí. La Contraloría General de la República informó que entre los años 2010 y 2015 se detectaron más de 21.000 casos, 21.500 casos, presuntos casos de corrupción. Teniendo en cuenta esta data, teniendo en cuenta otras cifras, vivimos inmersos en la corrupción, ¿qué nos garantizaría que el uso del polígrafo sea transparente?
¿A usted le cabe dudas el uso de un bolígrafo? Creo que hay que un poco educar al público también. Una cosa es que se utilice para un espectáculo, muchas veces degradante, el polígrafo, y otra cosa es que se utilice a través de un perito judicial, un perito autorizado por el Poder Judicial en un proceso serio. Hay un caso, por ejemplo, de violación sexual en la Corte Superior del Cono Norte que se utilizó el polígrafo, se utilizó para determinar la veracidad o no de lo que decía el acusado. Entonces, estamos hablando de temas absolutamente serios. Entonces, no se puede llevar a la hilaridad el tema del polígrafo cuando es un asunto que va a definir la veracidad o no de lo que se quiere decir. Pero es serio también que estamos en una sociedad o vivimos en una sociedad corrupta y que se ha normalizado tristemente esa corrupción. Así que mi pregunta como representante del electorado es muy válida. Ahora, ¿cómo podremos implementar este mecanismo o los mecanismos que utilicen el polígrafo aquí en nuestro país? ¿Cuál sería la inversión? ¿Cómo lo haríamos? Para saber, ¿no?, cuál sería la dinámica de su propuesta. Ya existe el uso, ya existe en el mismo Poder Judicial, ya existe. Ya se está dando, no es un tema de que se va a hacer, no es un tema futuro, ya existe, pero no se ha generalizado. Hay jueces simplemente que desestiman su uso. Pero ¿cuántos jueces utilizan el polígrafo en qué partes de nuestro país? Le acabo de decir, en el Cono Norte, por ejemplo, ha habido un proceso de violación y se ha utilizado el polígrafo. ¿Es un caso? Entiendo que hay otro más, hasta donde tengo referencia, y puedo traerle acá muchos más casos. Cuantos más casos hayan es mucho mejor. Ahora, hay una enorme ignorancia de la utilización del polígrafo, pero vea usted... Pero esa sería la única solución, lo único que plantea Orden en relación con el tema de la reforma judicial. Hay más cosas, ¿Cómo garantizar? Hay más cosas, pero usted me ha preguntado el tema del polígrafo, yo encantado de hablarle y tocar el tema del polígrafo. Hay más cosas... Usted lo propuso, ¿eh? Yo simplemente le pregunto el cómo. Lo propuse y con absoluta convicción, porque creo que cuando se dice la verdad y cuando realmente se pone orden, y cuando en un proceso judicial se sabe realmente, se sale de la incertidumbre si dice la verdad o no, entonces podemos entrar en regla y podemos entrar en seriedad dentro de un proceso para evitar que una persona vaya a la cárcel, para evitar que esté empapelado, obviamente. Una frase final para terminar. No, eso es todo, lo dicho está, lo dicho bien dicho está. Muchísimas gracias, agradecemos a nuestros 4 invitados el día de hoy, quienes han presentado su oferta política respecto a cómo mejorar la administración de justicia en nuestro país. Vamos a despedirnos de Freddy Otárola con el número 6 por el Partido Nacionalista, de Olces Carrión con el número 31 por el Partido Perú Nación, de Luis Moncada con el 9 por el Partido Peruanos por el Cambio y de Sandro Parodi con el número 3 por el Partido Orden. Bien, nos vamos a una pausa, pero volvemos con 4 candidatos más y a seguir con este tema. No se vaya, quédese en TV Perú.